Mire, ya se lo había comentado, hoy 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, fecha que visibiliza los retos y logros para eliminar la discriminación contra la comunidad de la diversidad sexual. En nuestra ciudad los avances han sido notorios, pero aún hay camino por recorrer para cerrar las brechas para este grupo de la sociedad. Veamos. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud determinó eliminar la homosexualidad de la lista de clasificación internacional de enfermedades tras reconocer que la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana. Desde el 2004, la fecha fue destinada a coordinar las acciones que servirían para denunciar la discriminación, la violencia y el hostigamiento de la que son víctimas las personas homosexuales, bisexuales, transgénero y transexuales, y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo. En esta materia, la Ciudad de México es punta de lanza en el ámbito nacional. Sin embargo, aún es necesario trabajar en lo social para terminar con la discriminación. ¿Por qué a pesar de estos avances legislativos se dan estas situaciones de violencia? Nosotros consideramos que principalmente se están dando porque no es suficiente el cambio legislativo, el cambio normativo que se da. También hay que generar este cambio cultural dentro de la propia sociedad que habita y transita en la Ciudad de México. Eso creo que nos parece muy importante. Uno de los cambios importantes es la inclusión laboral. De acuerdo con datos del INEGI, más de 63,000 personas trans en la Ciudad de México cuentan con un título universitario y apenas el 5% de ellas tiene acceso a ejercer su profesión. En vez de tener acceso a las mismas oportunidades que el resto de la población, las personas de la comunidad LGBTTI se emplean en nichos específicos como poner uñas, estilistas o el trabajo sexual. Entender las brechas que se han generado con las poblaciones trans. Hay compañeras, compañeros que viven situaciones de precarización y de marginalización en esta ciudad. Entonces es necesario también generar estas políticas públicas para reducir estas brechas de desigualdad que se van generando. Y también, desde luego, nosotros decimos, ante la muerte y la violencia tenemos que responder con herramientas para la vida. Existe todavía un tabú que propicia discriminación a las personas trans y que aumenta con las personas que, ante la falta de empleo u otras razones, deciden ejercer el trabajo sexual. Ellas reciben agresiones de todo tipo, verbales, psicológicas, ataques físicos y sexuales. Los centros de trabajo y el entorno familiar son los lugares donde mayormente se ejercen estas violencias. Hay que pensar en lo, entre comillas, políticamente correcto, que es una situación que ha permeado, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Hoy se puede ver mal que alguien discrimine a una persona trans, a una persona en la situación de calle, porque también hay que señalar que la discriminación que se ejerce hacia las personas trans también cruza por otras intersecciones, ¿no? Población trans en situación de calle, población trans que ejerce el trabajo sexual, población trans que vive alguna situación de salud, población trans adulta mayor. Entonces ahí hay también una intersección que hay que trabajar, no solamente el tema de las poblaciones trans, sino también las otras poblaciones que dentro de la Constitución de la Ciudad de México son las poblaciones de atención prioritaria. En el caso de la Ciudad de México se han registrado 7 casos de transfeminicidios, lo que coloca a la capital federal en el 5º lugar en la incidencia de este delito, que se enmarca en los crímenes de odio. En materia de justicia también, la ciudad ha mostrado una nueva sensibilidad para la atención de estos casos. Vemos que en el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México está llevando ya un registro que nos parece importante, ¿no?, que haya esta documentación de estos hechos. Los casos los está trayendo la Fiscalía de Feminicidios. Nos parece también correcto que esta sea la Fiscalía que empiece a realizar la investigación. Y también nos parece importante señalar que no basta solamente con documentar, ¿no?, o con saber cuántos crímenes, cuántos transfeminicidios se han cometido en la Ciudad de México o en el país. Nos parece también importante que a partir de esta estadística podamos encontrar patrones, situaciones en las cuales se dan estos hechos y también se puedan generar políticas públicas que puedan prevenir o disminuir esta violencia. Aunque las instituciones cambien, es necesario que como sociedad se dé seguimiento al cambio cultural y evitar atender los discursos de odio que terminan con consecuencias lamentables y el empobrecimiento intelectual
de las sociedades. Con imágenes de Javier Cordero, Alberto Álvarez Santana, Informe Capital.